Continuemos con nuestra serie Conociendo la Palabra. Seguimos con este recorrido de los libros de la Biblia y hace 8 días empezamos esa sección de nuestras Biblias que se conoce como las cartas universales o generales. Decíamos que eran 8, aunque algunos solamente cuentan 7, ya que hay quienes están convencidos de que Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Así que no estamos seguros si esa carta fue escrita por Pablo, pero obviamente sí estamos seguros que hace parte de la palabra. Fue la carta que vimos hace 8 días, así que algunos la ubican dentro de las cartas paulinas y en ese sentido serían solamente entonces 7 cartas universales o generales. Desde entonces Santiago, que es la que vamos a ver hoy, hasta Judas. Y bueno, hoy vamos a ver la carta de Santiago, una carta corta, solamente 5 capítulos, pero como todo en la palabra, una carta maravillosa. De hecho, esta carta tiene un contexto muy particular. Se escribe entre el 40, perdón, y el 50 después de Cristo en el primer siglo. Pero hay algo muy interesante. Posiblemente sea el primer escrito del Nuevo Testamento. Posiblemente sea la primera carta, el primer libro escrito del Nuevo Testamento. No podemos estar seguros, pero es muy probable que haya sido el primer escrito del Nuevo Testamento. Y esta carta es escrita por un personaje muy particular llamado Santiago o Jacobo, dependiendo de la traducción que tengas. Normalmente las traducciones antiguas no dicen Santiago, sino Jacobo, porque resulta que el nombre realmente de este personaje sí es Jacobo, no Santiago. El nombre hebreo es Jacobo, es como se llamaba realmente este personaje, pero en griego se traduce como Santiago. Por eso, por ejemplo, en las traducciones más contemporáneas está como Santiago, pero es el mismo. Pero ¿quién es este personaje? No, no es apóstol, aunque en los discípulos, en los 12 apóstoles, hubo 2 Santiagos. Pero este Santiago no es ninguno de esos 2 apóstoles. Este Santiago es hermano medio de Jesús. Este Santiago es hijo o fue hijo de José y de María. Sí, no sé si de pronto alguien desconozca eso, pero sí, la Biblia enseña que Jesús tuvo hermanos. Así que este Santiago o este Jacobo es hermano medio de Jesús, hijo legítimo de José y María. Y este hombre en su momento se convirtió en el líder más importante de la iglesia en Jerusalén. Si tú lees el capítulo 15 de Hechos, ese Jacobo, ese Santiago que está allí en el concilio en Jerusalén, es este, porque uno de los apóstoles ya había muerto y por la historia y por la misma identificación del autor, entendemos que este Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, como diríamos en nuestro contexto, hermano de sangre. Pero entonces, como Santiago fue uno de los líderes más prominentes en la iglesia en Jerusalén, también por el libro de Hechos sabemos por los capítulos 7 y 8 que llegó un momento en que vino una gran persecución a Jerusalén y la mayoría o todos los hermanos, los creyentes fueron esparcidos, fueron expulsados de Jerusalén y se esparcieron por muchos lugares en el mundo. Y Jacobo Santiago escribe particularmente a ese grupo de personas. Digámoslo así, a las personas que él pastoreó por mucho tiempo, pero que en su momento tuvieron que ser expulsadas o fueron expulsadas tristemente por la persecución. Así que cuando tú empiezas a leer la carta de Jacobo de Santiago, él empieza diciendo eso, que él es Jacobo Santiago, que él escribe a las 12 tribus en la diáspora o en la dispersión. Esta traducción dice a los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Ahora, esto es muy importante porque este contexto es fundamental. Aquí quiero decir quizá una de las cosas más importantes y fuertes de Santiago. Santiago es una de las cartas más confrontantes de toda la Biblia y más particularmente del Nuevo Testamento. Si has leído libros o cartas como las del apóstol Pablo que son duras y directas, quiero decirles que si hay un libro que es directo, si hay una persona que digámoslo así, como lo decimos en nuestro contexto coloquial, que no se arruga para decir las cosas, es Santiago. Santiago no tiene pelos en la lengua para decir cómo son las cosas. Es una carta fuerte, tan fuerte y tan confrontante que hay muchas personas que no la aceptan como parte de la Biblia. No porque tengan argumentos válidos, ya que esta es uno, como les digo, es uno de los primeros escritos, si no es que es el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, y tenemos evidencia más que suficiente para estar seguros que fue escrita por Jacobo, Santiago, hermano de nuestro Señor, y la iglesia desde el principio a través de los siglos siempre ha aceptado esta carta como parte de la palabra de Dios, por supuesto, pero ¿por qué muchos
han dicho que ni siquiera es parte de la palabra de Dios precisamente por eso. Porque hay a quienes no les gusta que los confronten. Hay a quienes no les gusta que les digan la verdad así tan de frente. Pero mis hermanos, creo que a la vez, esta pequeña carta en extensión, pero grande en contenido, es lo que más necesitamos en la iglesia y mayormente en el siglo XXI. Porque Santiago le está escribiendo entonces a judíos, o sea, personas que crecieron, nacieron y crecieron en el judaísmo, en la misma nación de Israel. Judíos de nacimiento, pero que conocieron la verdad de Cristo y formaron una comunidad de creyentes, de hecho la primera comunidad de creyentes. Posiblemente esto está escrito para los primeros cristianos de todos los tiempos. Judíos que creyeron en Cristo Jesús, que conocieron la gracia, que salieron de la ley, del legalismo, de la imposición. Estos fueron los que nacieron, mis hermanos, bajo la ley, no solamente bajo los 10 mandamientos, sino bajo los 613 mandamientos. Estos, al igual que como los hebreos, la carta a los hebreos, que de hecho está muy conectada, esta carta fue escrita para esas personas. Se conocían el Antiguo Testamento al derecho y al revés y vivieron desde que nacieron, desde la cuna en el judaísmo. Pero un día escucharon el Evangelio de Cristo Jesús y creyeron en Cristo y sus vidas fueron transformadas y cambiadas y conocieron la gracia. Pero lo que a veces tristemente pasa, muchas veces venir del legalismo, de la imposición, de lo que tienes que hacer. Si no haces esto te vas al infierno, si no haces esto Dios no te bendice, si no haces esto Dios no te prospera, porque eso es la ley. Tienes que hacer, no puedes hacer. Si haces esto te va bien, si haces esto, si no lo haces te va mal, esa es la ley. Estas personas sabían, conocían la ley, pero ahora conocieron la gracia. Y a diferencia de los hebreos que vimos hace 8 días, que eran también cristianos judíos, que estaban viviendo momentos difíciles, estos, por el contrario, la estaban pasando mejor que nunca. Pero tristemente, esa libertad de la gracia, aunque no los llevó al libertinaje, y ese quizás es el centro de esta carta, y por eso me estoy demorando en esta introducción, porque es fundamental. Es decir, estas no son las personas que tomaron la gracia como libertinaje, por ejemplo. Eran los que antes sabían que no podían adulterar porque los 10 mandamientos decían, y la ley decía que el que adultera se muere, apedreado. Ellos vivieron bajo esa ley. Ahora han sido libres de esa ley, pero no es que ahora se están yendo a adulterar o a fornicar o se están emborrachando, no. Pero están haciendo algo que es más sutil, pero puede ser más peligroso. Es cierto que hay muchas personas que la gracia no los lleva al libertinaje, pero a veces nos lleva a la apatía. ¿Y cuál es el asunto? Estas personas, a través de la misma palabra de Dios y aún a través de la ley, sabían lo que era bueno y lo que era malo. Pero no solamente lo que era bueno y lo que era malo, lo que era correcto. No sé si alcanzamos a distinguir la diferencia entre lo que es bueno y malo y lo que es correcto. Voy a colocar un ejemplo. Ya lo dije, matar es pecado. La ley lo dice. Que estemos en la gracia no nos dice que ahora matar está bien. No, pero yo creo que ninguno de nosotros pensaría eso, ¿cierto? Oh, yo sé que ya no estoy bajo la ley, pero igual matar sigue siendo mal. Pero, por ejemplo, codiciar. No, bueno, pues es que no estoy haciendo nada malo. Una mentirilla piadosa. Pero ellos estaban yéndose era ya a la apatía. Fueron libres de toda la imposición de la ley, pero ahora no querían hacer nada tampoco. Ahora no querían hacer cosas buenas, buenas acciones, buenas obras. Yo ya fui libre de la ley. Bajo la ley, yo tenía que hacer esto. Yo tenía, bajo la ley, que ayudar a los pobres. Bajo la ley. Teníamos que ayudar a los pobres si hubiéramos estado bajo la ley. Ustedes saben, el mismo diezmo no era ni siquiera dinero, era alimento, comida para ayudar a los pobres. Pero ahora que estaban en la gracia, no mataban igual, no robaban. Pero qué difícil era que ayudaran a un hermano que estuviera en necesidad. Se fueron a la apatía. Y mis hermanos, esta carta es tan fuerte que precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza, obrando en la palabra. Por eso es que muchos a veces no quieren aceptar esta carta. Porque lo que Santiago nos está diciendo es muy fuerte y muy directo, y ya les dije, él era sin pelos en la lengua para decir las cosas. Lo que Santiago nos está diciendo es, mira, tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es correcto. Está bien, esta es la diferencia entre el evangelio verdadero, entre la gracia y la ley. En la ley tú tratas, intentas, haces las cosas para ganarte el cielo. Y ninguno ha podido. Es cierto, Cristo vino y cumplió toda la ley por nosotros para salvarnos, para llevarnos al cielo. Pero eso no significa que tengamos que dejar de hacer las cosas que son buenas, que son correctas. Y Santiago lo que dice es esto, mira, si tú antes de conocer la verdad de la gracia,
hacías tantas cosas correctas, pero con motivación incorrecta. Por ejemplo, lo que digo, ayudabas a las personas en necesidad, porque es que con esto me voy a ganar el cielo, y lo hacías por obligación o por miedo, porque si no lo hago me voy al infierno. ¿Cómo puede ser posible que hoy que Cristo ya cumplió la ley por ti y te ha salvado, y está bien, ya no tienes que hacer eso para ganarte el cielo, pero cómo puede ser posible que dejes de hacerlo si tú sabes que sigue siendo bueno? Eso es lo que dice Santiago. ¿Y saben qué dice Santiago de una manera muy directa? Mira, esa famosa doctrina, que sí, es un fundamento, que somos salvos a través de la fe en Cristo y de esa manera somos declarados justos ante Dios, es verdad. Pero si eso no se refleja en tus acciones, esa supuesta fe que tú tienes es una farsa, es una mentira. Eso es lo que dice Santiago. Así que mis hermanos, es muy fuerte, es muy fuerte. Creer en la gracia no solamente es libertad de la ley, sino que también es libertad para seguir haciendo lo que es correcto, de hecho, con mucha más razón. Si antes, por ejemplo, lo que digo, yo ayudaba a los pobres porque, ay, con esto me voy a ganar el cielo, porque ahora que el cielo es mío, no los ayudo con mayor motivación. Ya no lo estoy haciendo para ganarme el cielo ya es mío, pero ¿acaso ayudar a los pobres no sigue siendo una necesidad? Eso es lo que dice Santiago. Compartir con el necesitado no sigue siendo una necesidad. Porque si antes lo hacía por obligación, ¿por qué no, ahora no lo hago con libertad? Y en eso es que se muestra que tú has conocido la gracia verdaderamente. Sigues haciendo lo que es bueno, lo que es correcto, ya no para ganarte el cielo, sino para vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Lo que Santiago nos dice es, la palabra de Dios no dejó de ser la palabra de Dios. Precisamente quiero ir a 2 versículos en esta introducción para que luego vayamos directamente a 5 verdades que quiero que veamos en esta noche. Y sé que me he demorado mucho en la introducción, pero es fundamental. ¿Qué dice Santiago 1:22? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Vemos lo fuerte? Es decir, Santiago nos dice, mire, es verdad, es verdad. Somos justificados por la fe al creer en Cristo Jesús. Pero eso no es verdad, es decir, no lo he creído realmente si ahora me aparto de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sigue diciendo lo que está bien y lo que está mal y debemos seguir poniendo en práctica la palabra de Dios, no para ser salvos. Eso sí debe estar claro. Pero nuevamente, si antes hacíamos tantas cosas por obligación, imposición o porque nos infundían terror, ¿por qué deberíamos dejar de hacerlo? Un ejemplo más, que de hecho de eso se va a tratar mucho la enseñanza. Y lo digo porque constantemente en los estudios que tenemos se ha mencionado. Alex, ¿por qué dices que congregarte no te salva? ¿No ves que cuando tú dices eso hay muchas personas que dejan de congregarse? Pero es que es la verdad, congregarme no me salva. Pero ese es el asunto. ¿Cuántos de nosotros no nos perdíamos un servicio porque nos habían enseñado que perdernos un servicio era pecado? Y donde Cristo llegara y tú no estuvieras en la iglesia, te quedabas. Y lo hacíamos por miedo. Obviamente hoy sabemos que no necesitamos congregarnos para salvarnos, pero ¿por qué dejamos de congregarnos? ¿Acaso la Biblia no nos dice que no dejemos de congregarnos? Claro, la Biblia no dice no dejes de congregarte porque si no te congregas te pierdes. No. Pero si antes lo hacía por obligación, ¿por qué hoy no lo hago con todo el corazón? ¿Es bueno congregarse? Sí. Eso es lo que Santiago dice. Cuando tú dices que, ay, la gracia me da libertad y entonces ya no hago lo que es bueno, sabes, no has conocido la gracia verdaderamente. Tanto que, ¿qué dice el capítulo 2, versículo 26? Y es donde está la parte más fuerte de Santiago. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. No, Santiago no enseña que somos salvos por las buenas obras, pero Santiago dice esto, mira, si tú has creído de verdad en Cristo Jesús, Cristo te salva, pero tus acciones, tus buenas acciones, demuestran si has creído en Cristo Jesús, de verdad. Y si no es así, si porque ya soy salvo y entonces voy al cielo, me aparto, me alejo de las cosas de Dios, la verdad es que mi fe, o la supuesta fe que digo tener, está tan muerta como mi alma. En otras palabras, ¿sabes qué nos dice Santiago? No somos salvos. Así de simple, por eso es muy fuerte. Nuevamente, lo que Santiago dice es, en esencia es esto, ¿cómo puede ser posible que tú sabes lo que es correcto, pero como ya no me voy al infierno, ya no lo hago? No, al contrario, hoy deberías hacerlo con más deseos, con más ganas, con más pasión, porque no lo haces para ganarte el cielo, lo haces porque perteneces al cielo, lo haces porque perteneces al cielo. Mis hermanos, muy fuerte, pero quiero que veamos esta verdad en 5 puntos
Hay mucho, mucho que decir en esta carta. Ojalá, de hecho, le he estado orando a Dios, quisiera enseñar Santiago. Creo que es una necesidad en la iglesia. Veamos 5 verdades a través de lo largo y ancho de esta carta, aunque será un panorama general. Lo primero que quiero que veamos es que la carta de Santiago nos enseña que una fe verdadera, si hemos creído verdaderamente en Cristo, debemos vivir obrando en los conflictos. Obrando en los conflictos. Lo primero que enseña Santiago es que si nuestra fe es verdadera, nuestra fe se debe sostener, debemos seguir confiando y creyendo en Dios aunque haya momentos difíciles en esta vida. Esa es la fe verdadera. De hecho, Santiago dice algo que es muy fuerte. Santiago dice, mis hermanos, todo cristiano va a vivir conflictos en esta vida. De hecho, ¿saben cómo lo dice él? Nuestra fe va a ser probada. A ver si es verdadera. Es que yo creo en Dios para que Él me solucione los problemas. Santiago dice, no. De hecho, cuando tú crees realmente en Cristo, Dios aún va a permitir problemas en tu vida para dejar ver si tu confianza es verdaderamente en Dios por quien Él es o por lo que Él te da. Como lo dice en el capítulo 1, versículos 2 al 5. Amados hermanos, claro, Él lo dice con mucho amor. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo ¿para qué? Para alegrarse mucho. ¿Cómo así? ¿Por qué? Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Es decir, lo que Santiago dice es, miren, la fe nuestra va a ser probada. Dios a nosotros, los creyentes, nos va a permitir vivir problemas y dificultades para ver qué es lo que creemos realmente de Él. Que Dios nos va a resolver todos los problemas y dificultades. Léete Santiago, eso es mentira. Antes, al contrario, creemos en Cristo y hay algo que podemos esperar con seguridad, dificultades. Pero ¿para qué viene eso? Para mirar si nuestra fe realmente está puesta en lo que es real y verdadero e importante, en Dios y la eternidad. Eso es lo que dice Santiago, porque cuando se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y si somos honestos, a veces, ¿qué es lo que más nos acerca a Dios? Las dificultades. ¿No es verdad? Uno empieza a vivir momentos buenos. Eso le estaba pasando a estos creyentes. Habían sido expulsados de Jerusalén y resulta que por allá, esparcidos en el mundo, les estaba yendo mejor. ¿Acaso no lo has escuchado? Es que los judíos son los más ricos en el mundo, donde llegan allá les va bien. Sí, pero Santiago dice, pero los verdaderos cristianos también les pasan problemas y dificultades. Y si uno lo entiende, uno debería alegrarse. No es que estoy feliz porque es que me está pasando algo malo. No, no, eso ya sería masoquismo. Es que aún en los momentos difíciles, aunque sea difícil, valga la redundancia, aunque sea muy fuerte la situación, reconozco, Dios no me ha dejado, Dios no me ha abandonado, porque yo creí en Dios para algo más grande que esta tierra. Y si Dios está permitiendo esto, es con un propósito y Él está formando mi carácter, Él está haciendo que mi constancia se desarrolle. ¿Qué dice el versículo 4? Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces vemos que dice Santiago, aún en los problemas y dificultades, necesitamos seguir confiando en Dios. Esa es la fe verdadera, una fe que se prueba aún a través de los conflictos, tanto que viene el versículo 5, posiblemente el versículo más distorsionado que han sacado más de contexto de Santiago. ¿Qué dice Santiago 1.5? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Versículo que hasta quizá nosotros hemos descontextualizado. Ay, yo le voy a pedir a Dios sabiduría para que me enseñe toda la Biblia y yo sea una persona que sepa mucha Biblia. ¿Saben que no es de lo que está hablando Santiago? Esta no es la sabiduría para volvernos unos expertos en la Biblia. Esta sabiduría de la que está hablando Santiago no es para predicar. De hecho, Santiago dice, la sabiduría que todos los cristianos necesitamos es la que acabamos de decir. Ser tan sabios, tan entendidos, conocer tanto la palabra de Dios correctamente, en este sentido, en que comprendemos que aún en los problemas y dificultades, Dios sigue con nosotros. Esa es la sabiduría. De cómo actuar en los problemas y dificultades. ¿Quieren que se los demuestre? Si quieres, busca en un diccionario o léete Santiago, es muy corto, solo 5 capítulos, busca y subraya cada vez que aparezca la palabra sabiduría. No está hablando de conocimiento, estás hablando de entendimiento para saber afrontar las dificultades y problemas de esta vida. Esa es la sabiduría que todos necesitamos. Y por eso dice, pídele a Dios sabiduría. En toda circunstancia que necesitamos la sabiduría de Dios.
Recordar quizá Romanos capítulo 8, versículo 29, si mal no me falla la memoria, 28. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esa es la sabiduría que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué dice el capítulo 1, versículo 12? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es decir, ¿alguna vez tú te has sentido bendecido porque estás en medio de problemas? Nuevamente, aquí es donde se desbarata ese famoso evangelio del siglo XXI de la prosperidad. ¿Sí ven por qué les decía que hay muchos que quitan Santiago de la Biblia? Puede ser que no arranquen Santiago, pero nunca te predican de Santiago. Porque Santiago dice que bendición es soportar con paciencia pruebas y tentaciones o dificultades en esta vida. Porque ¿qué dice Santiago? La sabiduría de Dios. ¿Cuándo es que vamos a recibir la recompensa? No es en esta tierra, cuando lleguemos a la vida eterna. Por eso es que yo sí veo que hay muchas personas, muchos hermanos tan sabios. Esos hermanos no son capaces de recitarte un versículo de memoria, pero son de esos hermanos que a pesar de los problemas y dificultades siguen confiando en el Señor porque han puesto su mirada en la eternidad. Esa es la sabiduría que necesitamos. Y esa es la sabiduría que nos dice Santiago que necesitamos. Porque esa es la fe verdadera. Una fe que dice, sí, es difícil. Una fe que quizá a veces llora. Hay lágrimas en los ojos por el dolor y la dificultad, pero sabe y está convencida esa persona que su esperanza está en la eternidad. Y que hay una recompensa en la eternidad. Que hay una corona de vida que Dios nos prometió que no está en esta tierra. Que quizá aquí la corona es de rosas con espinas que duelen, pero que lo más grande está en la eternidad. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 13? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. ¿Qué dice Santiago? ¿Reciten la Biblia de memoria? No. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Qué verdad tan preciosa. Es esa persona que aún en los problemas y dificultades hasta tiene un espacio para ayudar a otra persona. No, es que sabes, yo soy antes el que necesita ayuda, pero aún tengo, Dios me ha dado esa sabiduría que hasta este problema hasta me está sirviendo para aconsejar a otra persona. Esta situación Dios la estará permitiendo por alguna situación y el día de mañana me doy cuenta por qué fue que Dios la permitió y hoy hasta soy un aliento y un consuelo para un hermano que está viviendo la misma situación que yo. Esa es la sabiduría que necesitamos. Una sabiduría que entiende los caminos de Dios, lo que digo, mis hermanos, que sabe que en este mundo hay aflicciones. Es una sabiduría que nos recuerda lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. En el mundo tendremos que aflicciones, pero ¿qué nos dijo Él? Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Descansen en mí. Les estoy preparando un lugar en la eternidad para que estén donde yo estoy y hacia allá es hacia donde los quiero llevar. Qué sabiduría tan preciosa. Quiero hacer esta pregunta. ¿Quién es más sabio? ¿Un hombre que se para con título de pastor ante una iglesia a prometerle a todo el mundo que sus problemas se van a resolver? ¿O ese hermano que con su fe tan fortalecida aún a través de los problemas le dice, mi hermano, voy a orar por ti, que te fortalezca aún en medio de esa dificultad? Voy a orar si es la voluntad de Dios que ese problema se solucione, si no voy a orar para que Dios te fortalezca y eso te haga más fuerte que nunca, porque hermano, recuerda, nuestra esperanza está en la eternidad. ¿Quién es más sabio? Esa es la sabiduría de la que está hablando Santiago. Capítulo 5, versículo 10. Amados hermanos, claro, una vez más, con amor, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque aquí quiero aclarar esto, mis hermanos. Tengamos cuidado con esos pastores, esos predicadores famosos, que lo único que hacen es rebuscar pasajes más que todo del Antiguo Testamento, de esos episodios tan particulares y espectaculares para venir a decirnos que tenemos que ser valientes como David, que fuertes como Sansón, que sabios como Salomón. Oh, pero léete el Antiguo Testamento y te darás cuenta que el 99% del Antiguo Testamento nos habla de problemas y dificultades. Ya lo hemos visto, leámonos los profetas. Jeremías, oh, ¿por qué lo llamaban el profeta llorón? Isaías, según la tradición, ha cerrado, partido en dos. Recordemos a Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Malaquías, mis hermanos, sí lo digo, leamos la Biblia. Eso es lo que Santiago le está diciendo a estas personas. Oh, si tú lees la Biblia realmente, si gastas un tiempito leyendo la Biblia, te das cuenta que ese libro nos habla más de problemas y dificultades que de victorias y triunfos. Mis hermanos, eso es lo que dice. Léete los profetas y te darás cuenta que ellos profetizaron
No como los profetas de hoy. ¡Hey, todo les va a salir bien! Te vas a ganar la lotería. Te van a regalar una casa. Y hasta se cumple, pero recordemos, los profetas verdaderos no prometieron eso. Ellos llamaban a la nación, al pueblo, a obedecer a Dios, aún en medio de las dificultades. Léete los profetas menores. ¿Recuerdas cuál fue el profeta al que Dios le dijo, hoy se te va a morir la esposa? Sí, esas eran las profecías de estos hombres. No, mis hermanos, cuando uno realmente lee la Biblia a conciencia, la Biblia en ninguna parte promete que todo en esta tierra va a ser color de rosas. Esa es la fe verdadera. Una fe que sigue obrando, sigue manteniéndose firme en Dios y aún actuando de la manera correcta, aún en los problemas y dificultades. En segundo lugar, la carta de Santiago nos enseña que una fe verdadera en Cristo debe seguir viviendo y seguir obrando. Y esto es muy fuerte con los recursos. Aquí es donde leer Santiago y estudiar Santiago es difícil, pero si hay una persona que nos dice eso, es Santiago. Pero claro, y tengo que aclararlo también, Santiago no estaba pidiendo dinero para él, y aquí yo no vengo a pedir dinero para mí. Pero Santiago sí dice, todo verdadero cristiano no es egoísta y comparte sus recursos con alguien. Lo que digo, no estoy pidiendo dinero para mí y Santiago no estaba pidiendo dinero para él. Pero todo verdadero cristiano sabe que aunque él viva momentos difíciles, él no es el único y comparte con otros. Si hay alguien que le tira duro a los ricos, es Santiago. Por ejemplo, ¿qué dice Santiago capítulo 1, versículos 9 y 10? Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. ¿Cuántas veces te han enseñado ese versículo? Lo que digo, ¿dónde queda aquí el famoso evangelio del siglo XXI que cree en Dios y Él te va a hacer próspero, te va a hacer rico? ¿Y dónde queda eso que si tú eres pobre es porque seguramente no estás siendo fiel en las finanzas? Eso es que tienes pecados ocultos, pues Santiago dice los creyentes pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. A mí nunca me enseñaron eso. A mí me enseñaron al contrario, que los cristianos bendecidos, honrados por Dios, ¿quiénes eran? Los ricos, los que tenían dinero. Bueno, Santiago dice, no nos engañemos. Al contrario, ¿saben qué dice el versículo 10? Y a los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Según la palabra de Dios, puede ser que hasta las riquezas materiales terminen no siendo una bendición, sino una maldición para nuestras vidas. ¿Has conocido alguna persona que después de que le empieza a ir bien se aleja más de Dios? Ahora su negocio que ha florecido tanto lo aleja de la congregación porque no tiene tiempo para las cosas de Dios. ¿De qué sirven esas cosas? O lo que digo, ¿cuántas veces hemos visto a una persona en necesidad o nosotros mismos y nos hemos sentido bendecidos, honrados por Dios? Lo que digo, esto no te lo enseñan, parece ser que en el siglo XXI en ninguna parte. Pero mis hermanos, es lo que enseña Santiago. Capítulo 2, versículos 14 al 17, amados hermanos. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Santiago no está diciendo que no somos salvos solo por creer en Cristo. Lo que Santiago está diciendo es, no me digas que tú dices que eres salvo y que porque has creído en Cristo. Si creer en Cristo no te ha llevado a ser diferente. No me digas que eres salvo al creer en Cristo. Sí, eso es verdad, pero no me digas que tú has creído realmente eso si no se está reflejando en tus acciones, en tu vida. ¿Y saben de qué habla Santiago? Versículo 15. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Lo lleva, sí, a lo material. Recordemos, Santiago no está diciendo que con esto nos vamos a ganar el cielo. Lo que Santiago dice es, esa fe que nos dice que somos salvos solo por creer en Cristo es verdad, pero se debe mostrar que realmente hemos creído en el versículo 16. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. La pregunta que hace Santiago es, ¿para qué le sirve? En otras palabras, ¿eso es fe verdadera? No te engañes a ti mismo. Lo que digo, Santiago no nos está diciendo que compartiendo con el necesitado nos vamos a ganar el cielo. El cielo ya es nuestro, pero, mis hermanos, nuevamente, ¿cómo puede ser posible que estas personas, se los quiero decir, estos eran más fieles diezmadores que muchos de nosotros? Estos sí nacieron bajo la ley y sabían para qué era el diezmo. Ellos sabían, mis hermanos, ellos eran de los que, como dice la Biblia, diezmaban la menta, el comino y el eneldo. ¿Pero por qué lo hacían? Por obligación. Pero ahora tienen con qué, obviamente, ese es el contexto, tienen con qué. Saben que un hermano está en necesidad y le dicen, que te vaya bien.
que comas bien sabiendo que tiene hambre, que te abrigues bien sabiendo que está pasando frío y no le ayudan. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Para qué les sirve esa supuesta fe que tienen? Versículo 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Lo que Santiago está diciendo es necesitamos una fe viva y real. Si hemos creído en Cristo de verdad, Él cambia nuestras vidas. Y lo que digo, mis hermanos, nuevamente, no sé cuántos de los que están en esta noche conmigo, si no es que todos, venimos de esos contextos donde todo lo que hacíamos era por obligación. Todo lo que dábamos era por obligación. Todo lo que compartíamos era por obligación. Para asistir a un servicio era obligación. Para orar, obligación. Y ya lo vamos a ver, Santiago sí que nos enseña a orar. Oh, es que antes yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana porque tenía que orar 1 hora y sin almohada y sin cobija porque me quedaba dormido y me tenía que pelar las rodillas. ¿Sí o no? Porque ahora que sabemos que orar no es una obligación, ya hasta se nos olvida orar. Eso no tiene sentido. Hoy deberíamos orar más. Antes orábamos de esa manera para que la oración pasara del techo. Hoy sabemos que Dios no está por encima del techo, que está en nuestro corazón. ¿Cómo no orar hoy con más ganas y con más fervor cuando sabemos que Dios está con nosotros y nos escucha todo el tiempo? Eso nos enseña Santiago. Esa es la pregunta, si sabemos lo que es correcto, ¿por qué al conocer la gracia lo abandonamos? Santiago dice, si eso es así, ¿saben una cosa? La fe que ustedes tienen no es verdadera, está muerta. Fuerte, ¿no? Pero es la verdad, mis hermanos. Capítulo 5, versículos 1 al 3. Presten atención ustedes los ricos. Fuerte. Claro que alguien diría, no, es que yo no soy rico. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. ¿Saben qué está diciendo Santiago? No deberían existir ricos en la iglesia cuando hay personas que están pasando hambre en la iglesia. ¿Cómo puede existir una persona en la iglesia que dice que es rica, adinerada, mientras que hay otro que pasa hambre? Eso no debería existir. Eso lo que demuestra es que esa persona no es cristiana. De verdad, mis hermanos, si somos una familia en la fe, si tu hermano de sangre, si tu papá, tu mamá estuviera pasando hambre, tú teniendo con qué ayudarlo, no lo ayudarías. Entonces, ¿por qué hoy parece que la gracia nos aleja de todo esto? ¿Saben qué dice Santiago? Versículo 2. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Versículo 3. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Mis hermanos, nuevamente, si vemos que es muy fuerte, les decía al principio, Santiago no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son. Obviamente, una vez más enfatizar esto, que no se nos vaya a olvidar, la salvación es por gracia, sí. No nos ganamos el cielo con estas cosas, pero mis hermanos, la salvación, la fe verdadera, se muestra con las obras. No obramos para ser salvos, esa es la diferencia, pero si somos salvos, obramos en consecuencia. Esto nos lleva precisamente a ese tercer punto que lo acabo de mencionar, obrando en consecuencia. Obrando en consecuencia. La carta de Santiago sí que nos enseña de esto de una manera muy particular. Lo que Santiago nos dice es, y esto sí que es fuerte, si nuestra fe es verdadera, mis hermanos, que no seamos solo palabras. ¿Qué nos mostró ya Santiago? Que ya lo vimos en la introducción. No solamente seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. Hagamos lo que la palabra de Dios nos enseña que está bien. Y aquí es donde Santiago le tira más duro a quién? A los que predicamos. Porque aquí es donde viene el asunto. Oh, yo estoy diciendo esto. Puede que esté sonando muy fuerte, hasta otros estén diciendo amén. Eso es lo que necesitamos escuchar. Pero qué fácil es decirlo. La pregunta es, ¿y Alex lo vive? ¿Alex ayuda a una persona en necesidad? ¿Alex sigue orando? Claro, hay que evitar hacer lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, ser hipócritas. Sí, ahora no oramos para que nos vean y venimos 1 hora antes a que nos vean que estamos arrodillados, pero Alex ora. Alex todavía sabe lo importante que es la oración. Alex todavía sabe lo importante que es compartir con otros. Ese es el asunto. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Que nuestras palabras sean consecuentes con nuestras acciones. Y también más fuerte, y no digas, es mejor que no digas que eres cristiano si tu vida no lo refleja. ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos? Lo que decimos, ay,
Mis hermanos, hermanito, Dios lo bendiga, ay, que le vaya muy bien, que se alimente muy bien y sabiendo que tiene necesidad. No lo llames entonces hermano porque no es tu hermano. No es tu hermano porque si fuera tu hermano, sabiendo que tiene necesidad, no le dices hermanito que te vaya muy bien. Hermanito, vamos, te invito a almorzar porque sé que estás en necesidad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Debemos ser consecuentes con nuestras palabras. Santiago 3.1. Nos lo sabemos, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados ¿qué? De una manera más estricta. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que más habla en la iglesia? El que enseña. ¿De qué me sirve a mí estudiar la palabra de Dios, mis hermanos, y predicarla con verdad si yo mismo no la vivo conforme, no vivo conforme a esa verdad? Precisamente ahí es donde está, tenemos este versículo. ¿Por qué muchos no deberían ser maestros? Porque antes de ser maestro, pregúntate si lo que vas a enseñar lo estás viviendo. Esto es lo que más me confrontó en esta enseñanza, nuevamente. ¿A quién es al que más le pega esto? ¿Con quién es con quien más choca esto? ¿Con el que está enfrente? ¿O lo estás diciendo muy bonito, lo estás viviendo? Por eso quiero que veamos también el versículo 2, no solamente el versículo 1. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Qué está diciendo Santiago? Mejor no te pares a predicar. Mejor controla lo que vas a decir. Alex, pregúntate si esto que estás predicando tú también lo estás viviendo. Alex, que tú seas el primero que te preguntes si tu fe es verdadera y es genuina. Precisamente en el mismo capítulo que dice más adelantico, versículos 9 y 10. A veces, hablando de la lengua, alaba a nuestro Señor y Padre. Oh, qué bonito se ve cuando predica. Y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Es que yo creo en Dios, pero esa misma boca que dice cree en Dios, que canta a Dios, que alaba a Dios, que hasta predica, luego ofende a sus semejantes. ¿Qué dice el versículo 10? Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Si notamos, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es, antes de pararnos a predicar frente a una congregación, o antes de compartir con otros nuestra fe y decirles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y irás al cielo, pregúntate si eso es verdad también en tu vida, porque no es solamente, hey, vamos para el cielo, sino mientras llegamos allá, ¿estamos viviendo esa verdad? Capítulo 4, versículo 11. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Aquí hay que aclarar, aquí es importante aclarar esto. Santiago no está hablando de la ley de Moisés, aunque estas personas crecieron en la ley de Moisés. Santiago aquí habla de la ley perfecta, la ley que Dios ha puesto en el corazón. ¿Saben qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Amados hermanos, ¿para qué hablamos mal los unos de los otros y nos hacemos llamar hermanos? Mi hermano, Dios lo bendiga. Pero apenas el hermano se voltea, hablamos mal del hermano. ¿Sí o no? ¿De qué sirve? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, si Dios ha puesto en tu corazón la ley perfecta de Dios, que es el amor, la gracia, ¿cómo puedes tú llamar hermano al hermano y luego criticarlo? Si vemos que Santiago no está atacando el libertinaje, Santiago no está diciendo, ustedes cómo dicen que son cristianos y son adúlteros, fornicarios. Es más, Santiago sí utiliza la palabra adúlteros, pero son los que adulteran la palabra. Eso es adulterar la palabra, lo que digo, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, Dios no nos llamó a criticarnos. Decimos que somos hermanos. Y es verdad, mis hermanos. A veces no nos tiramos más duro entre nosotros. A veces, ¿quiénes son a los que más criticamos? A nuestros propios hermanos en la fe. ¿Saben qué dice Santiago? No, ¿saben qué nos corresponde? Obedecer. A veces criticamos y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos haciendo lo que criticamos. Pero ¿saben qué dice Santiago capítulo 4, versículo 17? Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Para mí, este es el versículo más importante de Santiago. Porque lo que les digo, Santiago dice, miren, si ustedes saben que algo es correcto, si no lo haces, es pecado. ¿Sí notamos lo fuerte que nos está diciendo Santiago? Es pecado saber lo que se debe hacer. ¿Qué dice Reina Valera? Al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. ¿Sí notamos? No es que yo no tengo que hacerlo, ya Cristo lo hizo por mí, amén, para llevarme al cielo. Pero eso no significa que esas cosas dejaron de ser buenas, siguen siendo buenas. Lo que decían mis hermanos, es que yo ya sé que yo no tengo que pelarme las rodillas para ir al cielo. Claro que no, absolutamente no. Pero orar no sigue siendo bueno. Y si no oro, es pecado, sí. ¿Pero por qué? Porque es bueno. Decimos, mis hermanos, de verdad, o sea, lo que está diciendo la palabra de Dios, ayudar a una persona en necesidad, sabiendo que está necesitada y yo tengo con qué ayudarla no es pecado. No estoy diciendo que esto nos va a condenar, que ya por esto nos vamos a ir al infierno, tampoco está diciendo Santiago. Pero si yo sé lo que es correcto, lo que está bien, y no lo hago, es pecado. Es lo que nos está diciendo la palabra. Capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. ¿Qué estaba pasando con ellos ahora? Mis hermanos, está en el contexto. Es que saben, como ya somos salvos por gracia y no tenemos que hacer nada para ser salvos. Hasta a veces se les iba la mano y engañaban a sus hermanos. Y hasta a veces, ¿saben qué hacía? Hasta juraban. La Biblia en ninguna parte prohíbe jurar, pero nos dice que tengamos mucho cuidado. Pero ¿saben qué dice Santiago? Vayamos más allá. Estas personas eran de las personas que creyeron con los mandamientos, crecieron con los mandamientos. Hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Un judío, mis hermanos, por nada del mundo les mencionaba el nombre de Dios, porque ellos sabían que si lo hacían en vano, tenga su maldición. Pero ahora habían creído en la gracia, ahora hasta no les importaba colocar a Dios como testigo, hasta para hacer cosas malas. Ay, pero si Dios ya no me condena. ¿Sabe qué dice Santiago? Vayamos más allá. No usemos el nombre de Dios ahora, no porque si lo uso mal me va a condenar. No. De hecho, ni siquiera usemos el nombre de Dios, simplemente seamos personas de palabra. Si dijimos sí, sí. Si dijimos no, no. Eso hace la gracia. Es una libertad, sí, ya vamos al cielo seguros por Cristo, pero nuestra vida, de hecho, hoy tendría que ser más diferente que nunca. Deberíamos actuar mejor que cuando antes lo hacíamos por obligación. Ahora lo hacemos en gratitud y en la fe en Cristo Jesús nuestro Dios. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto y muy fuerte también. Es que mis hermanos, Santiago es muy fuerte. De verdad, yo estudiaba esto y decía, ay Señor, ¿será que los hermanos me van a seguir escuchando después de esta enseñanza? Porque es muy fuerte, pero es la palabra y también la necesitamos, ¿cierto? No me lo estoy inventando yo tampoco. Aparte de eso, esto también es para mí. Alex, examínate. Y en este punto sí que es importante. La carta de Santiago nos enseña que una fe verdadera en Cristo obra sin preferencias, obrando sin preferencias. Esto a veces se ve también todavía en la iglesia. Yo estoy convencido, la Biblia también lo enseña, pues uno tiene sus mejores amigos, eso no es pecado, no está mal. Pero a veces uno, o podría pasarle esto, a veces uno le podría pasar, buscar a las personas solo por una conveniencia. Me hago amigo del que tiene dinero. Me hago amigo del que me hace favores. Al que me ayuda y me hace bien, mi hermano, Dios lo bendiga, y como decimos, sobamos el saco. Esa es una de las cosas que debemos preguntarnos. Claro, no está mal si te haces amigo de un hermano y tienes muy buena hermandad con un hermano que quizá tenga buenos recursos. Pero la pregunta es, ¿pero también tienes amigos que no tienen recursos? Es decir, que no haya favoritismos, que no haya preferencias. Y de eso sí que habla Santiago. Capítulo 2, versículo 1. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Sí vemos? O sea, Santiago dice, mira, la fe verdadera se muestra en todo. Claro, porque esa persona tiene dinero, con esa persona si eres amable. Y con el hermano que no tiene dinero, con el hermano que antes necesitas que lo ayudes, él sí, si puedes hasta le das la espalda. No. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando lo propio. No, una fe verdadera no busca lo suyo. Como lo vemos a ver con la ayuda de Dios en Corintios, el amor no busca lo suyo. ¿Qué dice el capítulo 2, versículos 5 y 6? Escuchen, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Nuevamente, ¿cuál es la riqueza más grande? ¿Dinero? Se los aseguro. Al final tiene más que compartirnos un hermano pobre que un hermano rico. Se los aseguro. Visita un hermano pobre realmente, humanamente hablando, pero rico en fe.
Claro, Él no va a tener para ofrecerte muchas cosas. Él quizá no te va a invitar a salir en su carro último modelo. Él quizá no te va a invitar a comer. Oh, pero con Él te vas a edificar de una manera que no alcanzas a imaginar. Él te va a contar de su confianza en Cristo Jesús, cuando quizá a veces no tiene ni siquiera para comerse un pan. Pero cómo ha confiado en Dios y Dios le ha traído su provisión. No sé si conoces esa clase de hermanos, pero son los que más han edificado mi vida. Esos hermanos que en los problemas y dificultades siguen firmes y confiando en Dios y son los que te fortalecen cuando tú estás también en problemas y dificultades. ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Mis hermanos, al final veremos quién es el que tiene realmente algo. Yo pensaba esto y decía, Señor, ¿será que yo tengo demasiado en esta tierra? ¿Qué importa cuánto tengo en esta tierra si tarde o temprano se pierde? Señor, preferiría ser pobre aquí y que allá sea multimillonario. Mis hermanos, esto aquí tarde o temprano se va a acabar. Y eso es lo que dice Santiago. ¿Qué dice el versículo 6? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Y ahí Santiago empieza a hablar. ¿Acaso no son los ricos que hasta a veces les trabajas a ellos, dicen ser cristianos y te retienen el salario? Ellos que podrían ayudarte son los que más te quitan, son los que más te roban. Ay, dicen ser cristianos. Pero sabes, mi hermano, tú y yo podríamos ser esas personas. Quizá no somos así porque no tenemos dinero. Mejor que Dios no nos dé dinero si el dinero nos va a corromper. Que Dios no nos dé nada en esta vida, que como dice la oración de Agur allá en el Antiguo Testamento, que nos dé solo lo que necesitamos. Al final, con eso pasamos en esta tierra. Pero al final, que disfrutemos de nuestra mansión eterna. Al final, que disfrutemos de esa gloria maravillosa en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Santiago. No mostremos favoritismos. Es que alguien tiene cosas materiales, pues miremos a ver si comparte con los demás. Si no, pues que se llene con eso. Muy fuerte, ¿no? Pero eso es lo que dice Santiago. Así a veces pasemos necesidades, nos espera una riqueza en la eternidad. Capítulo 3, versículo 17. Sin embargo, y aquí está, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Está la sabiduría que necesitamos, mis hermanos. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Lo que decimos, mis hermanos, ¿saben quién es la persona más sabia en la iglesia? El que trata de la misma manera al hermano que llegó en el carro último modelo o al hermano que llegó a pie y que sabe que nunca va a tener un carro. Esa es la persona más sabia en la iglesia. La persona más sabia es aquella que procura es la paz y quiere ser siempre amable y dispuesta a ceder ante los demás. Lo que digo, no importando, es que a este sí hasta me le quito el sombrero porque es que ya sabes, llegó con un anillo de oro, una cadena en su pecho. ¿No? Santiago, y yo sé que si te has leído Santiago, Santiago habla de eso. Llega el rico, ay sí, mira, siéntate aquí en este lugar de privilegio. Llega el pobre, usted quédese allá parado. Eso dice Santiago. ¿En serio? Esa no es la iglesia de Dios. Esa no es la iglesia de Dios. En la eternidad, seguramente que el Señor va a llamar a ese hermano que tú humillaste. Ven, siéntate aquí, en este lugar de privilegio. Y muy seguramente al rico, que nunca ayudó al hermano que necesitaba. Quizá decirle, apártate de mí, no te conozco. Como dicen, sorpresa nos llevaremos. Pero quiera Dios que no nos llevemos nosotros esa sorpresa, mis hermanos. Y esto nos lleva a nuestro último punto y para mí quizá uno de los más importantes y es obrando en la comunión. Y es de manera muy simple. Preguntémonos, todo esto que nos enseña Santiago, ¿lo podemos vivir lejos de una iglesia? ¿Lo podemos vivir sin una congregación local? ¿Mostramos que nos amamos de verdad y que estamos en la fe verdadera cuando nos reunimos como iglesia y lo que decimos? Para nosotros todos son tan importantes, tanto el hermano que tiene dinero como el que no tiene dinero, tanto el pequeño como el grande, tanto como el sabio como el ignorante, porque al final la verdadera ignorancia es no conocer a Dios y la verdadera riqueza es conocerlo a Él. Santiago, ¿qué nos enseña? Esto tiene que ser vivido en la comunión, en la iglesia, con los hermanos. Lo que decimos, no buscando preferencias, sino amarnos unos a otros a través de una fe sincera en Cristo Jesús. Capítulo 5, versículos 13 al 16, notemos lo que nos dice. Algunos de ustedes están pasando por dificultades, porque Santiago sí que habla de eso, que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas.
Si notamos, nos está llevando a lo que hacemos como iglesia. Vamos a orar por las dificultades. Lo va a decir en un momento, unos por otros. Vamos a orar por las dificultades. Y si estás feliz, nos vamos a gozar en ti, en lo que también te lleva a cantar, a adorar a Dios. Pero ¿qué dice el versículo 14? ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Mis hermanos, también está en la Biblia. Por hacer esto no vamos a ser carismáticos. Por hacer esto no vamos a dejar de ser bíblicos. Al contrario, creo que esto lo hemos dejado de hacer. Pero si notamos, estás enfermo, estás en problemas y dificultades, pídele a un anciano de la iglesia que ore por ti. No es porque el anciano tenga más poder o tenga más autoridad. Ya le recordemos, ya lo vimos, es orden en la iglesia. Pero sí, mis hermanos, para esto necesitamos ancianos en la iglesia. Para esto necesitamos pertenecer a una iglesia. Para esto necesitamos tener a quien decirle, ¿me ayudas a orar en medio de mi problema, de mi dificultad? ¿Puedes orar por mi familiar que está en el hospital? Sí, quizá Dios lo sane, quizá no, pero nos llama a orar los unos por los otros. Mis hermanos, qué bonito eso. Pero lo que digo, pero no buscando un favoritismo, no buscando el protagonismo. Precisamente, ¿qué dice el versículo 15? Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y notemos, si el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, será perdonado. Si notamos, muchas veces hasta puede ser por eso mismo. Porque sabes, y aquí es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar, que es muy fuerte, pero yo lo quiero colocar en contexto, lo quiero poner en contexto. Es muy, muy importante, mis hermanos. Somos llamados a orar los unos por los otros. Somos llamados a recordarnos, como lo estamos viendo en la serie de Corintios, que nos necesitamos, que hay dones. Dios todavía puede sanar la enfermedad de una persona. Dios todavía está perdonando pecados, mis hermanos, y Dios todavía nos corrige cuando fallamos. Pero ¿qué dice el versículo 16? Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. No es que ahora empieces a contarle los pecados a Raimundo y todo el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Pecaste contra un hermano o un hermano pecó contra ti. ¿Quieres tener sanidad en tu corazón? No te pongas a pelear con ese hermano. Invítalo a orar. Habla con ese hermano y luego dile, hermano, oremos. Oremos, yo te perdono, no importa lo que hiciste. Te perdono. Oremos mejor para que el Señor nos fortalezca. Oremos mejor para que nuestra fe sea acrecentándose y seamos fortalecidos en el Señor. Porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Pero no podemos vivir esto si no es en medio de los hermanos, de la iglesia, de la congregación. Precisamente como termina Santiago. Y por supuesto, de esa manera quiero terminar. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Literal son los últimos versículos de Santiago. Mis amados hermanos, con amor. Eso sí, Santiago dijo todo esto tan fuerte, pero con mucho amor. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad, alguno se podría apartar y otro lo hace volver. Sí, ¿qué dice? Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Y así termina Santiago. ¿Qué manera, diríamos, tan abrupta de terminar? No, al contrario, qué manera tan maravillosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Mis hermanos, si hemos creído verdaderamente en Cristo y tenemos la fe verdadera, esa fe verdadera nos va a unir hoy más que nunca como hermanos. Y si vamos a ver algo, no es para andarlo contando, andar criticando, señalando, sino aún si vemos que alguien se apartó, si alguien se alejó, si alguien está yendo por mal camino, queremos es acercarnos y hacerlo volver al camino correcto, como dice otro lugar en la Biblia, con ternura, con humildad, porque sabemos, mis hermanos, que todas estas cosas todavía son necesarias. Seguir obrando, como es el título de esta enseñanza, según lo que nos enseña la palabra de Dios, obrando en la palabra. Esta es la fe verdadera. No una fe de dientes para afuera. Es que yo sé que soy salvo, he creído en la gracia. Mostrémoslo con nuestras obras. Ahora, para concluir y la parte más importante, quizá alguien se pregunte, ¿y dónde estuvo el Evangelio? ¿Y dónde estuvo Cristo en toda esta predicación? Bueno, esto es lo interesante. Santiago de principio a fin está centrado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos está recordando una y otra vez. Si tienes una fe verdadera, vas a vivir esto. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que nos va a ayudar en los conflictos?
en las dificultades? Cristo. ¿Quién te ha ayudado en los problemas y dificultades? Cristo, una fe verdadera en Cristo. La pregunta es, ¿quién es el que nos da los recursos y nos ayuda aún para compartir con otros? Él es el dueño de todo, del oro y de la plata. La pregunta es, ¿quién mejor nos enseña lo que es no discriminar a nadie? Ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ricos, ni a los pobres. El Señor Jesucristo, que aun siendo rico se hizo pobre para darnos la más grande riqueza. Esta es la pregunta, ¿por quién tuvo preferencias Cristo Jesús? Por nadie. Él es el verdadero y más grande ejemplo de esto, pero Él es el que nos ha unido a su iglesia y nos llama a una comunión verdadera, a una fe verdadera. Y el mismo que vino a esta tierra y cumplió la ley en perfecta obediencia desde el pesebre hasta la cruz, es el que hoy nos dice, te he salvado y te he hecho parte de mi pueblo, de mi iglesia, pero es el mismo que nos va a ayudar a vivir todas estas verdades. Por eso la manera en que quiero que terminemos es diciéndole, Cristo, tú que nos salvaste y que sabes lo que es vivir en perfecta obediencia, ayúdanos a orar en consecuencia conforme a esa verdad. Yo no sé si tú sientes, y yo siento que esto es muy fuerte, pero que necesito vivirlo, pero Él, el mismo que estuvo dispuesto a salvarnos, a ir a una cruz, el mismo que vivió esto a la perfección, es el único que nos puede ayudar a vivir esta verdad para su gloria. Terminemos en oración pidiendo esto. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Cristo bendito, amado Hijo, en esta hora te pedimos que a través de tu Espíritu tú hagas viva esta palabra en nuestros corazones. Gracias por recordarnos que somos salvos a través de la fe en ti, Cristo Jesús, que tú ya lo hiciste todo, pero gracias por recordarnos que esto no nos exime de vivir obrando para tu gloria. Por favor, Padre Celestial, que no tomemos la gracia ni como libertinaje, pero tampoco que seamos apáticos, que nunca nos olvidemos de hacer el bien. Al contrario, que más que nunca obremos para bien, para tu gloria. Padre, en esta hora te quiero pedir como un día nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, que obremos de tal manera que las personas glorifiquen tu nombre, Padre, que estás en los cielos. Que nuestras vidas vivan de tal manera que las personas vean que realmente tú estás obrando en nuestros corazones. Claro, Padre, por favor, permite o no permitas mejor. Que nunca pensemos que esto es lo que nos lleva al cielo. Al contrario, que siempre tengamos presente, nuestras obras no nos salvan. Nuestras obras no nos hacen mejores delante tuyo, nuestras obras no nos justifican. Padre, recuérdanos siempre que somos justificados por medio de la fe en tu amado Hijo Jesucristo por su obra concluida en la cruz del Calvario, pero que nunca esto sea una excusa para dejar de obrar, de hacer lo bueno, para tu gloria, para honra de tu nombre. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que mientras nos llevas a la eternidad, mientras nos tengas en esta tierra, cada paso que demos, cada acción sea para tu honra, para tu gloria, Señor. Que no nos olvidemos de hacer el bien, que no nos olvidemos de hacer lo correcto. Recordemos que esto no nos lleva al cielo, pero porque ya pertenecemos a tu cielo, porque te pertenecemos a ti, que vivamos conforme a tu palabra. Por eso, finalmente, Padre, quiero orar conforme a esta verdad. Haz de nosotros una iglesia, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Esto te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.